Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la clase número 6 de Gerencia del Servicio. Hoy vamos a terminar de ver un diagrama que se llama Service Blueprint, que estábamos viendo en principio la semana pasada, que se complementa mucho con el modelo de Servucción que también se los había mostrado. Antes de poder entender o identificar cuáles son esas estrategias o esas formas de comunicación con los clientes internos y externos, es importante conocer a detalle cuál es el servicio que yo estoy ofreciendo. Y es ahí donde toma importancia lo que es este plano de servicio o este diagrama de servicio, ¿sí? Luego les voy a mostrar una herramienta que se complementa con este diagrama del Service Blueprint, que no es más que me muestra a detalle el servicio, pero como yo lo que estoy tratando es de buscar una comunicación, y ustedes saben que dentro del proceso de comunicación lo que necesito es un feedback, es decir, hay un emisor, un receptor, un código, mensaje, así como lo veíamos en la primaria, si el proceso de la comunicación aún en las empresas se maneja de la misma forma. La única diferencia es que acá lo que se hacen es diferentes métodos que nos permiten conocer cuál es la opinión de los clientes. No estamos diciendo que sea bueno o sea malo, lo que ellos nos digan, simplemente que desde ese punto de vista yo puedo identificar qué es positivo y qué es negativo para mi empresa. Entonces, el día de hoy vamos a aprender a desarrollar el Service Blueprint con todos sus elementos y vamos a mirar esta herramienta diagnóstica que me permite tomar decisiones frente a lo que es el servicio, que se llama Customer Journey Map, que se toma la información desde el Service Blueprint. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes conozcan la herramienta y que de alguna manera sepan que también la podemos utilizar para poder generar planes de mejora en el tema de la comunicación, que es lo que en esencia mueve el tema del eje número 3. ¿Listo? Entonces voy a compartirles la pantalla para poder empezar con la explicación a detalle. Bueno, estas herramientas vienen desarrolladas y que bueno, por personas que nos muestran que la herramienta simplemente es una forma, ¿sí? O una manera de poder consolidar una información y que te permite arrojar resultados. No es una camisa de fuerza que tú lo tengas que utilizar en ciertos momentos o con ciertas situaciones. Las herramientas están dadas para utilizarlas como uno las considere, ¿sí? Y lo importante es lo que tú haces con esa información que te está generando esa herramienta. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el Customer Journey Map, que es uno de los modelos que vamos a ver el día de hoy, se utiliza también en todo el tema del marketing digital, cuando las audiencias de las redes sociales empiezan a medir qué tan bueno o qué tan mala es la experiencia de los diferentes canales de comunicación del ecosistema digital. Entonces, a pesar de que es una estrategia que nos sirve para medir la experiencia en esos escenarios, también la podemos utilizar en escenarios de atención al cliente con respecto a experiencias, con todo lo que tiene que ver con de pronto los servicios que se ofrecen en una tienda física o en una, sí, en una oficina, ¿sí? O en un escenario físico, ¿sí? Donde la intención es poder saber si todo lo que está a la disposición del cliente cumple con sus requerimientos. Entonces, si ustedes en Internet encuentran cualquiera de estas herramientas que yo les he manifestado en clase con otra aplicación, es valioso porque tú puedes encontrar a través de ese nuevo camino una forma distinta de poder aplicar esa herramienta. Entonces, para que sepan que estas temáticas no solamente se implementan en el tema de atención al cliente, sino también en cualquier escenario donde se adapte o se ajuste a las necesidades. Entonces, la semana pasada terminamos la clase viendo los aspectos relevantes del diseño del servicio, ¿sí? Hablábamos de esas generalidades que de alguna manera se tienen en cuenta para poder construir ese plano de servicio que me permite a mí identificar y conocer cuáles son ese paso a paso que se vive, ¿sí? Con todas las cosas que están involucradas en un servicio, ¿sí? Que sobre todo nos permite saber todo aquello que está funcionando de manera correcta o que necesita mejoras. Si recuerdan en la primera clase,
cuando veíamos la introducción a la gerencia del servicio y dentro de la cadena de valor de Michael Porter identificábamos en qué espacio estaba el servicio postventa o el servicio de atención al cliente, decíamos que cada uno de esos departamentos, ¿sí?, son más sólidos, más fuertes en la medida en que uno pueda identificar que las comunicaciones o las interrelaciones que existen entre esos departamentos con todas las acciones primarias que tiene esa cadena de valor, entre más estrechas y más fuertes sean, pues es mucho mejor porque no van a haber problemas. Entonces, lo mismo sucede en el Service Blueprint, que es el diagrama que vamos a ver. Entre más detalle tengamos de cada uno de los elementos que intervienen en la fabricación del producto, del servicio, es mucho más fácil poder tomar decisiones. ¿Listo? Entonces, el Service Blueprint realmente es este cuadro. Pero ¿qué quiero hacer? Explicarles de qué consiste cada uno para que cuando vengamos al ejemplo sea mucho más fácil digerirlo. Entonces, el Service Blueprint tiene 4 partes esenciales. Primero, la evidencia física. Están las acciones del cliente, las acciones de la empresa o las acciones tras bambalinas y los procesos de soporte y apoyo. Entonces, ¿qué es la evidencia física? La evidencia física es todo aquello que de alguna manera nos aporta una idea, ¿sí?, o una percepción de lo que va a ser ese servicio que yo voy a recibir. En este caso, lo que estoy mostrando aquí en el ejemplo es un lobby de un hotel donde simplemente con ver si está iluminado, si huele bien, si está limpio, si está organizado, me permite a mí tener una idea de la categoría del servicio que voy a recibir, ¿vale? Entonces, eso es la evidencia física, todo aquello físico que acompaña o envuelve al servicio y que permite de alguna manera que el cliente se haga una idea o tenga una percepción del servicio que voy a recibir. Les pregunto, ¿será que una red social es una evidencia física? ¿Ustedes qué piensan? Profe, ¿me puede confirmar de nuevo la pregunta? Si yo entro a la red social de una empresa, ¿yo puedo considerarla como una evidencia física? Digan lo que se les ocurra, no voy a calificar hoy. Pues yo creería, profe, no sé, desde mi punto de vista, sí. Ajá, ¿por qué? Pues porque, pues temas físicos, dicen cuando es así, pero digamos, por medio de la página podemos conocer la empresa, o sea, tenemos cómo visualizar, no de una forma palpable, sino Ujú. por medio de la observación. Perfecto, muy bien. En esencia, así es. Todo lo que nos pueda poner en contacto con la empresa, aún siendo en un buscador de Google, por ejemplo, o en una página web, o en un clasificado, ¿sí? Yo puedo, los clasificados virtuales se llaman banner. Por ejemplo, bueno, aquí hago el paréntesis. Cuando uno entra al correo electrónico y le despliega una ventanita del lado derecho con la información, no sé si de productos, ofreciendo servicios y demás, eso es un banner publicitario. Y lo que hacen las empresas es pagarle a la página, en este caso es el correo electrónico, para que esa información pueda aparecer ahí, ¿vale? Funciona como una valla publicitaria, pero digitalmente. Esto también hace parte de la evidencia física. Entonces, yo puedo, todo lo que a mí me genere una percepción o una idea de lo que yo voy a encontrar en ese producto o servicio se convierte en una evidencia física. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una reserva de avión, ¿sí? Y entro a la página de Avianca, ¿sí? El estar y navegar en esa página me permite a mí saber o identificar si voy a encontrar un buen servicio o no. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, yo digito datos sensibles para el pago de mi tiquete y se queda la página pensando, se queda cargando y ahí, y no me sale,
Eso a uno le genera desconfianza. Entonces ya ahí hay una percepción negativa del servicio. Sí es claro. Dime, Wilmar. Hoy, por ejemplo, profe, pues puedo decir que nos sucedió eso a una gran mayoría, porque Ujú. hoy estaban a la preventa unas boletas para un concierto de un grupo de hace más de 10 años. De Estuvimos rebelde. conectados, no, de Rebelde no, de otro grupo de esa generación, pero no Rebelde, Ok. de Los rebeldes por ya decirlo así. pasaron hace rato. Y ¿Ah? algo que nos pasó, y había Ajá. mucha gente inconforme, fue que, digamos, a las 11 se abría la preventa, ingresamos y más de uno, o sea, sufrimos para comprar esa boleta. Entonces generó inconformismo con más de uno porque usted ya pasaba todo y cuando iba el tema del pago se Ujú. quedaba pensando. Sí, claro, a uno le genera desconfianza a eso. Entonces a uno le queda la duda, bueno, ¿será que pasó la transacción? ¿Será que tengo que volver a ingresar los datos? ¿Qué pasa? Bueno, entiendo que aquí cuando son conciertos así de cantantes que tienen muchos años que no se reúnen, que bueno, que marcaron nuestra vida en algún momento, colapsan normalmente las páginas. Y eso es normal, pero lo que uno tiene que hacer como empresa de espectáculos en este caso es prever todas esas situaciones, ¿sí? Porque uno termina frustrado y termina como resignado y echándose la bendición para que todo salga bien porque uno está muy entusiasmado con la situación, pero ese no es el deber ser. La idea es que todo funcione correctamente. No, mira, profe, y lo que tú dices es verdad, porque digamos ellos es una empresa ecuatoriana Uh y ellos -huh. habilitaron ese tema de venta o boletería por esa página de Ecuador y en la alianza con una página de acá de Colombia lo hicieron. O sea, estaban dos empresas de venta de boletería Uh -huh. vendiendo hoy el tema de la preventa. Fue tanto así, o sea, bueno, y hay inconformismo, que en 26 minutos se vendió el 60% de la boletería para ese concierto. Imagínate, o sea, es una cosa loca. Pero a eso es lo que voy, o sea, si yo sé que, que pasó, bueno, y traigo a colación el tema de RBD, a mí me gusta RBD, pero no es que sea fanática y la verdad no me pinto yo con 40 años cantándome, no sé, cantando las canciones de RBD, o sea, no sé, no es mi filosofía, no critico a las personas que lo hagan porque, bueno, cada quien tiene sus formas de vida y bueno, y tiene eh, sus aspectos relevantes para la inversión de su dinero, no es mi caso, pero a lo que voy con esto es que pasó algo así. Primero, los primeros minutos fue un colapso total, o sea, esa vaina no entraba, habían unos turnos, en fin, eso cuenta la gente por redes, lo que vi. Y fue tanto el apogeo y el auge de la gente feliz y bueno, y tantos que se quedaron sin boleta. Yo me imagino que gran parte de esas personas que compraron al principio son los que revenden, ¿sí? Porque normalmente también pasa eso, que hay un gran cupo de personas que revenden porque son parte de su negocio y el resto queda para los cristianos como nosotros que somos del común y compramos unas boletas nada más por el grupo. Entonces fue tanto el auge que terminaron decidiendo abrir otra fecha, que fue al día siguiente, para poder hacer el mismo show porque había muchas personas. Entonces, prever esas situaciones que pueden generar algún tipo de inconformismo son las que entran dentro de las evidencias físicas en todo el escenario digital, ¿vale? Bueno, seguimos entonces con la explicación. Están también las acciones del cliente que si yo me devuelvo acá a lo que es el modelo de seducción, las acciones del cliente representan los cuadraditos estos que son de línea seguida, ¿sí? No es punteada, sino línea continua, ¿vale? Entonces, todo lo que hace el cliente está representado en la evidencia física, que en este caso hay un ejemplo. Por ejemplo, miren, el cliente hace la reserva por la web de un restaurante. Luego llega, luego el valet parking le da la bienvenida, ingresa y la anfitriona lo recibe. Esto que dice valet parking le da la bienvenida, ingresa y la anfitriona lo recibe, son momentos de verdad donde el cliente y la empresa hacen contacto. Es decir, que sucede igualmente aquí, por ejemplo, con la persona que realiza el check-in. O sea, yo como cliente realizo el check-in, pero de parte de la empresa hay una persona que en la recepción está atendiendo mi solicitud. Lo mismo sucede acá. En este caso, si hablamos de un valet parking, es una persona que representa a la empresa y la persona que está, no sé, en la recepción del restaurante en este caso, donde lo ubica para que
esté a gusto en una mesa, ¿vale? Luego realiza el pedido, luego consume, luego pide la cuenta y se va. Es decir, aquí en pocas palabras, es como el paso a paso de lo que hacen los clientes en un restaurante. ¿Listo? Eso es lo que corresponde a las acciones del cliente. Las acciones tras bambalinas o las acciones de la empresa son aquellas en las que el cliente, en las que el cliente no ve qué es lo que sucede. Bueno, en algunos casos sí ve, en algunos casos no ve. Cuando estamos hablando de un avión, ¿sí? de un viaje en avión, tú no ves, por ejemplo, cosas como la limpieza del avión previo al abordaje, ¿sí? Esa es una acción tras bambalina, porque tú no estás viendo qué pasa, ¿sí? Esta es una acción empresarial que la gente no ve o el cliente no ve, pero por ejemplo, cuando tú vas a un bar, ¿sí? Y te sientas en la barra y pides un cóctel, una margarita o una piña colada, tú puedes observar cómo el barman realiza el cóctel. Entonces, esta es una acción que aunque se llama tras bambalinas, tú físicamente la estás viendo, cómo es el procesamiento de ese producto que en este caso solicitaste. Entonces, estas acciones tras bambalinas pueden ser front stage, que es en este caso la del barman, y backstage, que es en este caso la que les contaba de la limpieza del avión. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a desarrollar el Service Blueprint que tengamos en cuenta qué acciones ve el cliente y cuáles no. No necesariamente todas las acciones del cliente las tiene que ver el cliente, no todas las acciones de la empresa las tiene que ver el cliente. Es simplemente que en algunos casos en el servicio se puede presentar la oportunidad de verlas y en otras no, ¿sí? Hay esas dos opciones. Ya lo vamos a entender cuando veamos el cuadro. Y por último están los procesos de soporte y apoyo, que son todas aquellas actividades que se vuelven importantes dentro del proceso del servicio, de la construcción del servicio, pero que actúan como una acción secundaria. Por ejemplo, cuando yo capacito a mi personal para que venda más productos y servicios en la tienda que tengo, no sé, de tecnología. Ese es un soporte, ese es un proceso de apoyo. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con el ejercicio de vender, que es en este caso lo que hace el empleado, ¿vale? Aunque hace parte de la inducción o de la capacitación como tal de lo que él necesita como herramienta de trabajo. Por ejemplo, cuando yo obtengo los servicios de una agencia publicitaria para que me hagan todo un desarrollo de marca, ¿sí? En un desarrollo de marca con la personalidad del logo que yo tengo. Entonces, ese es un proceso de soporte que, si bien es cierto, yo no lo manejo, ¿sí? Esa información o ese procesamiento de información y ese manual de marca que se va a derivar de todo eso, me va a servir a mí para poder desarrollar mejores estrategias publicitarias, ¿vale? Entonces, esos son los procesos de soporte y apoyo. Por ejemplo, cuando yo tengo una pasarela de pagos dentro de mi e-commerce, es decir, mi página web que tiene transacciones en línea, es un proceso de soporte. Acompaña y ayuda a que se genere ese servicio que yo, o ese paso del servicio que yo necesito para poder procesar toda mi actividad. ¿Sí es claro hasta ahí o tienen dudas? No, profe, está ahí, claro. Ok, muy bien. Entonces, este es el Service Blueprint, ¿sí? Este Service Blueprint lo que me muestra es el detalle del servicio. En este caso, estamos viendo cómo funciona un restaurante de comida rápida en un local de una plaza de comidas, en un centro comercial, ¿sí? Aquí nos está mostrando el proceso que se lleva cuando uno va a un centro comercial y compra allá. Entonces, antes de ver el Service Blueprint, quiero que me digan cómo hacen ustedes ese proceso. Es decir, si ustedes llegan a un centro comercial y tienen hambre, ¿cómo es el paso a paso que ustedes hacen? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, profe, por favor? Vamos a suponer que tú vas a almorzar hoy en la plaza de comidas del centro comercial. ¿Cuál es el paso a paso que tú llevas? Bueno, como tal, el mío sería
lo que normalmente hago es pasar local por local mirando qué Ajá, productos tienen ajá, y ante todo cómo es la atención de la marca conmigo. Digamos, yo trabajo en un centro comercial, yo paso y de ajá. pronto ve que de pronto al de atención ahí en la barra lo de uno como que en el celular o una cosa, la otra, pero no nota que el cliente pasa y se queda observando lo que uno quiere. Ujú. Ok. Entonces de pronto uno pasa a otra marca y la otra marca sí le dice, venga, de pronto no era lo que yo quería comer, pero me dice, buenas tardes, bienvenido, bien pueda siga, mira, le ofrecemos esto, con esto, o sea, como que ya lo cultiva uno y ya lo atrae a hacer el tema de la compra. Ok, bueno, ese es el primer paso. Ya dentro de todo el análisis que hiciste de marcas en el centro comercial, escogiste uno, ¿cierto? Vamos a suponer, tú llegaste a ese que te atendieron muy bien. Luego, ¿qué sigue? Ya es como que, pues, la simpatía que se genere, Ujú. la simpatía que se genere entre la persona que atiende y el cliente. Ok, pero cuando tú vas a pedir la comida, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el paso a paso de Ah, ese no, pues, servicio como tal? yo No como, digamos, no, no, yo no, ya olvídate un momentico de la de atención. de la clase como tal. Listo. Háblame de tu experiencia como consumidor, ¿cómo es? Tú Pues yo llegas que al local. yo llego, bueno, me atienden, Ujú. miro que la carta que tengan, de Ajá, acuerdo a eso, pues lo que me llame la atención lo pido, ajá, le digo pues a la persona que es lo que voy a hacer eso, que es lo que voy a solicitar, ujú, ya la persona me recibe el dinero y lo que hago exacto, es voy y tomo asiento ajá, esperando a que me llamen pues para ya devolverme a recibir lo que pedí. ujú. Luego, ¿qué más haces? Te comes el pedido. Recogen digamos en el centro comercial hay mucha marca que no se dedica a eso, digamos en donde yo trabajo, Ujú, hay una empresa terciaria que es de aseo y ujú. ellos se encargan de que mesa que vean sola ya no ningún cliente, ellos recogen, lo llevan a la marca. En Ok. caso tal yo la recojo, la llevo a la marca. En algunas marcas me dicen, queremos saber cómo fue la atención, tiene alguna sugerencia, alguna cosa, Mm. y ya. Ok, muy bien. Eso que tú acabas de describir es lo mismo que está en el Service Blueprint que yo les voy a mostrar en este momento, que es, como les decía, de un restaurante de comida rápida en un centro comercial. Entonces, eso que tú acabas de escribir es lo que tú como cliente haces, es decir, son las acciones del cliente. Entonces, mira, bueno, primero que todo, aquí hacen una descripción como de las fases que uno lleva a cabo cuando está en esa situación de buscar algo de comer. Entonces, la primera parte o la primera fase se llama pedido, la segunda fase se llama espera del pedido y la tercera fase se llama comida y salida. Entonces, eso que tú estás describiendo son las cosas que tú como cliente haces, es decir, el paso a paso que tú haces. Entonces, míralo, es igual al que tú acabas de describir. Primero llegas al restaurante o entras al restaurante, encargas la comida, lo pagas, luego te sientas y esperas en la zona de comidas, recibes el plato o el pedido, te comes la comida o la disfrutas y luego llevas la bandeja hacia el lugar donde se depositan los desechos de la alimentación que acabas de consumir y después seguramente la bandeja la llevas hasta el local. Entonces, esas acciones que haces tú como cliente son las que se representan en Service Blueprint que se llaman o son consideradas como acciones del cliente. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro, muchachos? Sí, sí, profe. Listo, entonces, todo parte de la acción del cliente. ¿Por qué? Porque se supone que el proceso de comunicación de la gerencia del servicio o de las estrategias que se toman desde lo que es todo lo que es la experiencia con la marca, están derivadas de la opinión que nos pueda dar el cliente. Entonces, por eso la base es la acción del cliente. Entonces, ya después que uno tiene claro cuál es el paso a paso que se vive con el cliente, uno empieza a mirar desde lo que es la empresa qué sucede. Entonces, cuando tú entraste al restaurante, tú nos decías, no, yo
llego al lugar en el que me sienta mejor atendido, en el que me digan venga paz, con el que yo sienta afinidad, ¿sí? Eso que tú estás describiendo es la evidencia física, ¿sí? Que en este caso corresponde a la decoración, a la localización, a la amabilidad de los empleados, ¿sí? Y es el primer punto que está acorde con el momento en que tú llegas al restaurante. ¿Hasta ahí es claro? Esa es la evidencia física, la que te ayuda a ti a tener la percepción de lo que vas a encontrar en ese lugar. Listo, entonces te sentiste identificado, te quedaste ahí y dentro de la información que está en el menú, que normalmente es en la pared, a veces tienen folletos donde uno revisa que hay más detalle, pero normalmente uno lo que hace es ver dentro de la publicidad o la información que aparece escrita, uno escoge lo que quiere comprar. Entonces, dentro de esa acción que el cliente hace, la evidencia física que está sujeta es ese menú en la pared. ¿Sí? Entre más detalle, entre más fotografía, entre más precios haya, de alguna manera es mucho mejor para uno porque está haciendo una selección de la comida que te quieres en ese caso pues consumir, ¿vale? Cuando tú haces nos decías que cuando tú haces el pedido, luego haces el pago, ¿cierto? Ya seleccionaste todo lo que querías comer y la señorita te dijo, bueno, son 10,000 pesos, por ejemplo. Entonces, dentro de la evidencia física para que se une o se asocia con ese pago, es la forma en la que ella te recibe ese dinero o ese pago. Valga la redundancia, si es en efectivo, si es en tarjetas de crédito, si es con código QR Bancolombia, si es a través de transferencia en X, entre otros, ¿vale? Entonces, eso es evidencia física. Listo. Después, en el cuarto punto, cuando el cliente está esperando la comida, como estamos hablando de una zona general, de alguna manera no hay una evidencia física que sea específica de ese local en este caso. Por eso es que, perdón, arriba donde dice espera en la zona de recogida no hay nada, porque ahí no hay un momento en el que tú estás en contacto con alguna cosa de la empresa, ¿vale? Entonces, por eso está en blanco. Listo. Cuando el cliente recibe el pedido, está aquí en este punto, hay un momento de verdad o hay una evidencia física que es la forma como se entrega el producto. Las bandejas, los cubiertos, la decoración, si está regada, si de pronto te dieron especias aparte o si te dieron salsas aparte. O sea, todo eso de alguna manera también te hace sentir a ti que ese producto o bueno, en este caso que es alimento, ese producto que compraste está en buen estado, o por ejemplo, si uno ve una verdura que está como marchita, ya uno ahí tiene una percepción de lo que se va a comer, ¿vale? Y entonces ahí uno decide si reclama, si le parece coherente lo que compró versus lo que recibió, entre otras. Entonces ahí la evidencia física es eso, la presentación del producto, en este caso es la comida, y lo que viene con el empaque, la bandeja y demás, ¿vale? ¿Hasta ahí hay preguntas? No, profe, ninguna. Ok, listo. Entonces, cuando ya recibes el pedido, te vas hacia la mesa donde estabas esperando y disfrutas la comida, ¿sí? En este caso, las mesas, aunque no son directamente relacionadas con el local, tú estás teniendo un contacto. Entonces, si la mesa está sucia, si la mesa tiene la patita así como desnivelada o está en perfectas condiciones, pues también hay una opinión ahí, ¿vale? Entonces, hay una evidencia física. Y por último está la limpieza y salida, que es cuando tú tomas la bandeja y llevas hacia la caneca los desechos y llevas después, como decías tú, la bandeja al local donde compraste la comida, ¿sí? Entonces, eso es la evidencia física que acompaña todas las acciones del cliente, ¿vale? Ahora miremos las acciones de los empleados o las acciones tras bambalinas. Bueno, se llaman acciones tras bambalinas porque hay un libro que habla de marketing de servicios, se los voy a compartir, pues no es directamente de gerencia del servicio como tal, pero sí nos ayuda como a ampliar un poco más el espectro de lo que es marketing de servicios. Christopher Lovelock, PDF. Aquí
Vamos a ver si es. Hay muchas ediciones que han pasado por este libro, pero bueno, la información más importante siempre prevalece. Ahí lo que cambian son ejercicios y esas cosas. Les voy a compartir por el chat el enlace del libro para que ustedes vean pues lo que es en esencia el servicio, ¿sí? Lo que son los servicios básicos, los servicios complementarios. Este tema de las acciones tras bambalinas lo toma este autor porque él dice que los servicios son como las obras de teatro, que hay momentos en los que hay actores primarios, hay actores secundarios, hay acciones que se hacen detrás del telón, que son las tras bambalinas, las que se hacen frente al telón. Entonces, como que la construcción del servicio lo hace analógicamente con una obra de teatro. Entonces, por eso también se conocen como las acciones de los empleados, las acciones de los empleados como acciones tras bambalinas, que son estas mismas que tenemos acá. Bueno, en este caso, como les decía, ahorita que estábamos hablando un poco acerca de la teoría, de lo que corresponde a este modelo, decíamos que hay unos momentos en los que el cliente fácilmente puede ver o conocer el procesamiento de ese servicio, ¿no? Ese front stage. Y el backstage, que es el que no ve. En este caso del restaurante, tú puedes, front stage es cuando la persona que tú le hiciste la orden le coloca a la persona que está preparando la comida el detalle de lo que tú pediste, ¿sí? Entonces lo ponen en un ganchito, de pronto aparece en un monitor, ¿sí? Entonces como esa acción tú la estás viendo y que está sucediendo dentro del lugar, se conoce como acción front stage, ¿vale? Por ejemplo, la gestión del pago y la entrega, tú estás viendo toda la información que aparece en el datáfono, ¿sí? Eso también es un front stage, porque es una herramienta de trabajo para las personas que manejan la caja, ¿sí? Entonces, ese también es una acción front stage. Algunas veces tú puedes ver cómo empacan tu producto, ¿sí? Si estás ahí al frente del local, tú puedes mirar si la bandeja está limpia o si te hace falta pedir alguna cosa, pedirla, entre otras. Entonces, también se considera front stage cuando tú estás viendo cómo empacan toda la comida. Y, por supuesto, la llamada al cliente, que normalmente lo hacen con unos disquitos que vibran y que tienen, salen un poco de bolitas rojas alrededor, ¿sí? Entonces, esa también es una acción front stage, porque tienes contacto directo con lo que está sucediendo en la cocina a través de ese monitor que te informa si ya está lista lo que te vas a comer, ¿vale? Listo, y con respecto a backstage, está, por ejemplo, en este caso, cuando el cocinero recibe tu orden, cuando él prepara la comida, tú no siempre la ves. Hay cosas que tú ves, por ejemplo, cuando fritan la papa o cuando arman la hamburguesa, que van cogiendo las cosas, cuando asan un pedazo de carne, pero hay cosas que tú no ves que ya prepararon. Por ejemplo, si estamos hablando de una ensalada, tú no ves cuando pican la verdura. Entonces, ese tipo de cosas están consideradas backstage. Listo, la preparación de la comida que está en todo este proceso es una acción backstage y luego pues ya no hay más acciones porque hasta el momento en que la empresa te entrega o la restaurante te entrega el pedido, ya ahí no hay más intervención de ella. ¿Listo? Y por último están los procesos de apoyo, que como les decía ahorita, se consideran elementos importantes dentro del procesamiento de la información, pero son secundarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mantenimiento o la limpieza del local antes que tú llegues a pedir la comida hace parte de ese proceso de apoyo. Y si nos damos cuenta, en este espacio de las acciones de los empleados no hay nada porque como es un proceso secundario, se puede considerar también backstage, pero como no hace parte directo del procesamiento del servicio, que en este caso es la comida que solicitan los clientes, entonces por eso no hay absolutamente nada en las acciones de los empleados, está abajo. Y por otro lado está el almacenamiento de la comida, que puede estar en el mismo lugar, pero por ejemplo en una nevera donde tienen todos los jugos y demás, esa es una acción de apoyo, un proceso de apoyo porque simplemente tú la vas a tomar cuando el cliente seleccione, por ejemplo, el sabor de la gaseosa.
esas neveras o de pronto un dispensador para tomar, para sacar gaseosa o jugo y demás. Se consideran materias primas. Y por último, la limpieza que nos decía el compañero, que la puede hacer la misma persona, ¿sí? O lo puede hacer el restaurante o también lo puede hacer alguna empresa de oficios varios que tenga contratada el centro comercial. Entonces, ¿sí es claro lo que corresponde a un blueprint, chicos? Sí, profe. Listo, entonces cuando yo tengo claridad de lo que sucede dentro de un servicio que trabajo con él todos los días y yo puedo tener a detalle, por ejemplo, cuando dice entrada al restaurante, cuáles son los elementos que debo tener en cuenta, quiénes son las personas que están ahí y demás, yo puedo fácilmente tomar decisiones en temas de atención al cliente o de experiencia del cliente. Si yo veo, por ejemplo, que el menú ya está desactualizado o que me gustaría ponerle fotos porque las fotos son visualmente más agradables, entre otras, entonces también me ayuda a tomar decisiones. O si yo quiero saber cuánto me gasto en hora de trabajo o labor por cada entrega o cada transacción en la caja registradora que la persona haga, también lo puedo saber. Entonces, solamente entendiendo el paso a paso de un servicio es cuando puedo tomar decisiones. Entonces, les decía que para efectos de la valoración de la experiencia, tenemos este modelo que se llama Customer Journey Map, que no es más que el gráfico de la identificación de información que nos entregan los clientes luego de estar en el servicio o adquirir en este caso pues en el restaurante la comida que me acabo de comer, valga la redundancia. Entonces el Customer Journey Map es un plano cartesiano que nos muestra en el centro, que esta línea horizontal es como si fuera el cero, y el cero hacia arriba son las experiencias positivas del cliente y las experiencias negativas del cero hacia abajo. ¿Qué voy en esto aquí? Pues simplemente una de las tantas formas de representarlo, pero estos son como unos POSIT que lo que debería tener aquí son las acciones del cliente. Es decir, cuando yo voy a valorar la experiencia, el protagonista directo es el cliente. Entonces, si yo voy a hacer un Customer Journey Map de este servicio, el paso a paso que vive el cliente y que nos describió el compañero Wilfran, es lo que voy a valorar, ¿cierto? O sea, cómo me fue a mí en cada momento o en cada paso en el que estuve presente con la empresa o con la marca, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta línea X es, como les decía, las evidencias del cliente y en esta otra es el eje Y, donde el ponderado o la valoración del cliente se va a mover, ¿vale? Entonces, esto se entiende es con un ejemplo. Aquí nosotros estamos viendo una representación de un Customer Journey Map de un servicio en un aeropuerto, ¿sí? Cuando uno tiene un viaje en avión, lo primero que hace es buscar páginas, ¿sí? Para poder adquirir ese boleto que estoy necesitando para viajar. Entonces, listo, tengo el destino. Todo esto que estamos viendo descrito son las acciones del cliente, es lo que el cliente vive. Independientemente que la empresa esté o no, aquí lo que se coloca son las acciones del cliente. Entonces, miren, primero se busca el destino, luego se hace la reserva o el pago en línea, la confirmación de la reserva, se reciben ya sea a través de correo electrónico o en medio físico los tiquetes aéreos. Luego vamos, ya cuando llegue el momento y la hora, vamos y hacemos check-in y entregamos el equipaje, luego buscamos la sala, luego pasamos por el control de seguridad, donde pasamos con las maletas de mano y demás. Listo, buscamos entonces ahora sí la puerta de embarque. Ahí estamos pendientes que si hacen algún cambio en el vuelo, si cambian de sala y demás. Luego hacemos el abordaje o el embarque. Tenemos la experiencia dentro del avión, se llama servicio a bordo, ¿sí? Y luego te dicen dónde, en la información sobre la zona, si tenemos diferentes puertos, con aeropuertos muy grandes, en qué sección, en qué terminal, o bueno, dependiendo al aeropuerto, ahí te dicen dónde está tu equipaje, si llevas equipaje por bodega, y cuando ya tienes todo eso a la mano, lo que hace es buscar un taxi. Entonces, si nosotros vemos a detalle,
Aquí me está mostrando el paso a paso de lo que el cliente vive. Ahora bien, si aplicamos las convenciones del Customer Journey Map, la línea horizontal que marca el 0 es esta que está aquí en el medio. Voy a ponerlo en rojo, en la pluma. Esta es la que me marca la neutralidad, es decir, ni es bueno ni es malo. Y lo que está de aquí hacia arriba son experiencias buenas y lo que está de aquí hacia abajo son experiencias malas, ¿vale? O digamos, no acciones malas, acciones por mejorar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como gerentes de servicio debemos pretender o debemos manejar? Primero, que todo esto que está arriba, que está muy alto, se mantenga, ¿sí? No sirve de nada que yo esté siempre tratando de subir estos puntos y que estos me bajen, ¿sí? Tratar de que no lleguen ni siquiera al 0, que estén por encima de esas acciones. Si no depende al 100% de mí, por ejemplo, si estamos hablando en este caso de un aeropuerto, ¿sí? Que hay cosas que maneja la aeronáutica civil, nosotros no podemos hacer nada al respecto. Aún así, pues, si yo soy el dueño de la aerolínea, tengo que buscar un equilibrio y tratar en lo posible de que la experiencia del cliente sea la mejor. Entonces, con todas esas acciones que yo pueda generar, tengo que tomar estos puntos y echarlos hacia arriba. O sea, siempre en los planes de acción que me ayudan a mejorar la experiencia del cliente, lo que hago es que esto lo quiero llevar hacia arriba. Siempre quiero llevar a que todo esté por encima de esta línea 0 que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, si aquí en el control de seguridad, que es la acción que está más abajo, yo no la manejo o yo no la trabajo, digamos que puedo tener problemas a futuro. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Definimos cuáles son los puntos álgidos de esta situación, perdón, y a partir de ahí identifico cuáles son las estrategias que voy a implementar para que esta experiencia del cliente se convierta mucho más positiva. Aquí tenemos algo interesante y es que son unas acciones que están por debajo, pero tienen un punto rojo. ¿Ustedes por qué creen que está ese punto rojo? ¿Por qué no es gris y por qué no es gris y sí rojo? ¿Por qué creen ustedes? Bueno. Profe, qué pena molestarles que tenía un ruido acá y no le escuché la pregunta. Que por qué será que esos dos, por qué será que hay dos puntos rojos en el Customer Journey Map? Bueno, ya que no respondieron, les digo yo. Lo que pasa es que esos son los puntos más álgidos de toda la situación. O sea, si yo no tengo claridad de mi reserva y no tengo claridad de la información de mi vuelo, es muy difícil que yo pueda concluir mi viaje. Entonces, esos puntos deben ser los más altos de toda esta atención o de todo este análisis de experiencia del cliente. Entonces, yo tengo que empezar por esos porque son los más relevantes en este caso. Se pueden considerar como parte de ese servicio básico, ¿sí? Que es el que me permite a mí saber si voy a tener un feliz término con la utilización de este servicio como tal. ¿Listo? Bueno, ¿sí quedó claro lo del Customer Journey Map? Sí, profe. Listo, entonces por último. Sí, señora. Muy bien. Por último, quiero cerrar la clase recordándoles lo siguiente. Solamente puedo tener relaciones con los clientes, ya sean internos o externos, a través de la comunicación. Si mis canales de comunicación no son lo suficientemente sólidos, o si esos canales de comunicación yo no les presto la atención que requieren, no sirve de nada, pues, digamos, no es que no sirva de nada, sino que la gerencia del servicio no va a estar realizando la actividad que debería, ¿sí? Entonces, todo lo que sea positivo o negativo y que se esté manifestando a través de nuestras audiencias, a través de los clientes, a través de los consumidores, debe ser de vital importancia para la organización, ¿sí? Todo, absolutamente todo lo que escriben o mencionan las personas hace eco, sobre todo en este momento en el que el acceso a la información es muy fácil y sobre todo porque
las personas se han tomado la atribución, yo me atrevo a decir eso, de opinar frente a cualquier situación, ¿sí? Sobre todo en las redes sociales. Entonces, es muy importante para la experiencia de un cliente y para la reputación de una marca que si hay una situación que no está funcionando de manera correcta, se deba atacar lo antes posible, sobre todo si son aspectos tan relevantes como en este caso hablábamos de la reserva y el vuelo. Las tecnologías de información y comunicación se han vuelto trascendentales también para la toma de decisiones dentro de lo que tiene que ver con todo este tema de la atención al cliente, porque así puedo uno de primera mano conocer qué está sucediendo, ¿sí? Antes solamente se tenía a la disposición de los clientes o las empresas las investigaciones de mercado, donde tomaban mucho tiempo poder conocer la información a detalle de eso que los clientes estaban pidiendo o en qué estaban insatisfechos. Ahora con el avance de la tecnología ya uno encuentra softwares que solamente con hashtags y tendencias de las redes sociales puede mostrarse un comportamiento, ¿sí?, de los clientes y cómo está categorizada o valorada la marca. Entonces, ahí las tecnologías de información y comunicación nos ayudan con eso. Y por último, digamos, la relevancia o la importancia que ha ganado, el terreno que ha ganado el cliente cuando se vuelve partícipe de la construcción del servicio, también de alguna manera también ayuda o aporta a la construcción de ese servicio de manera eficiente, ¿sí? Y está dispuesto a perdonar muchas más cosas que haga la empresa, ¿sí? Si el cliente, por ejemplo, en una transacción a través de una sucursal virtual se equivoca en un número y hace una transferencia a una cuenta que es equivocada, esa es una acción, ese es un error humano que él debe pagar. Antes, eso era una queja que podía tener el banco y que tenía que responder por el error humano de su empleado. Ahora no, ahora si el cliente se equivocó haciendo la transferencia, lo que tiene que hacer es rogar para que la persona que reciba el dinero lo devuelva. Entonces, de eso se trata, muchachos, que siempre que se esté liderando un departamento de atención al cliente, se tenga presente no solamente al cliente externo, sino también al cliente interno. El cliente interno nos da también luces para poder identificar y conocer qué le hace falta a la empresa, porque es que el cliente interno puede, digamos que actúa como un cliente de doble vía. Primero, conocer a detalle el interior de la organización y sabe cuáles son sus debilidades. Y segundo, en algunas oportunidades puede ser un cliente externo y se convierte en una persona mucho más crítica y objetiva de lo que recibe de la empresa como tal. ¿Listo? Bueno, preguntas, comentarios. No, profe, ninguno. Muy buena la clase de hoy. Ah, bueno, súper. Me encanta que les haya gustado. Bueno, que te haya gustado. Listo. Recuerden, por favor, que el trabajo debe ser presentado para el lunes festivo hasta las 12 de la noche y si tienen algún a el desarrollo de la clase, me lo hacen saber. Y recuerden también que son dos entregables. Primero, el documento que responde las preguntas y el segundo, lo que es el resumen en inglés a través de una infografía de lo que encontraron en el caso en cuestión, el caso que se está analizando ahí, ¿vale? Bueno, no siendo más, entonces doy por finalizada la clase. Les deseo entonces una feliz noche, un abrazo gigante y nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Buenas noches. Buenas noches.